Sí, ahí estamos. Estamos entonces. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el segundo seminario virtual internacional de educación artística y gestión cultural, que en este caso se denomina Desaprender para la transformación cultural, y que es organizado por la Red Patagonia Cultural, que reúne a las universidades públicas y estatales de la región sur austral de Chile, que en este caso particular son la Universidad de Magallanes, la Universidad de Aysén y la Universidad de los Lagos. En esta sesión nosotros vamos a tener un diálogo que se denomina Música, Creación y Sonidos desde el Sur Austral. Mi nombre es Ignacio Soto, y estaremos conversando con académicos y cultores y gestores culturales de la zona sur austral. En particular nos acompañará Sergio Pérez de la Universidad de Magallanes. Sergio Pérez, licenciado en música de la Universidad de Chile, colaboró también como asistente en el Gabinete de Electroacústica para la Música de Arte, en el GEMA, que fue dirigido por el compositor chileno Juan Amenábar. Y bueno, ahora es académico de la Universidad de Magallanes. También nos acompaña Víctor Cabrera, que forma parte de la agrupación cultural Malotún Ortiga de Coyhaique. Víctor es realizador cinematográfico de la Universidad Arcis. Su obra ha sido reconocida en festivales de cine en Chile, Rumania, Italia, Venezuela y Rusia. Y ahora trabaja como director de comunicaciones en Malún Ortiga, que es una agrupación cultural comunitaria que tiene 10 años de trayectoria en Coyhaique, y que ha realizado una serie de iniciativas en el ámbito de la gestión cultural, donde se destaca el reciente ciclo de conciertos online que se denomina Canciones Crudas. Y también nos acompaña Emilia Díaz, quien es compositora e intérprete de la región de los lagos y también es académica de la Universidad de los Lagos. Es profesora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, también es cantautora, quien ha recorrido caminos que la llevaron desde la academia hacia lugares en los cuales la tradición oral es determinante. Ha publicado tres discos, dentro de los cuales se puede destacar Semilla y Girasol el 2019 y Vuela Pajarito el 2013. Asimismo, destaca la obra Violeta de Mayo, que se estrenó en la Universidad de los Lagos junto al ensamble de música latinoamericana de la universidad. Bueno, darles la bienvenida a los invitados y agradecerles también su participación en esta instancia, y en este contexto también tan particular que nos tiene a todos un poco encerrados en nuestras casas. En ese contexto, la idea es que nosotros podamos conversar acerca de algunas temáticas que son relevantes también para generar una reflexión a propósito de la situación social en la cual nosotros estamos atravesando hoy en día, y cómo también las prácticas musicales y la gestión cultural se va entrecruzando con esas problemáticas que de alguna manera emergen a nivel social. La idea es que podamos, en principio, partir conversando sobre cómo la pandemia y el estallido social han de alguna manera revivido y reafirmado ciertos relatos en los cuales la música interactúa también con la dimensión política. Y que de alguna manera sería interesante poder escuchar por parte de ustedes cómo creen que se genera esa relación entre música y política, y cómo también el contexto actual de alguna manera se ha transformado en un cierto catalizador o un cierto, no sé, fuego que ha reavivado también la discusión respecto a esta relación entre música y política. No sé quién quiere partir comentando algo al respecto. Bueno, puedo partir yo. Yeah. Bueno, creo que ambas situaciones, ambos acontecimientos, primero que todo han revelado una realidad que es bastante cruda con respecto al ejercicio de la música, del arte en sí, y tiene que ver con el poco respaldo que existe también
hacia la actividad artística como política pública, digamos, hablando de eso, porque si bien en estos tiempos la música, si la relacionamos al tema del estallido social, como dices tú, Ignacio, ha sido un catalizador, ¿cierto?, para poder incluso dejar registro de lo que está pasando. Es hasta como una herramienta histórica que va a servir después para revisar las letras, para revisar un montón de cosas que nos van a dar cuenta de lo que está pasando. Pero a su vez también nos muestra la precariedad del oficio, ¿ya? La precariedad del oficio, y como mencionaba recién, la escasez de las políticas culturales que tienen que ver no solo con un tema concursable, sino que un tema que en el fondo se mantenga a través del tiempo. No solamente estos concursos que son como que entre la ruleta rusa, que entre que yo le gano a este, que es mi compañero, que es un tema que yo creo que ya lleva muchos años y tiene que cambiar, que tiene que establecerse como una política constante, ¿cierto? Que, que identifique y que apoye y que potencie, yo creo que más regionalmente también lo que está pasando con el arte en general, que se descentralice también las decisiones, ¿cierto? Porque cada región sabe lo que está haciendo y lo que está pasando. Entonces, para mí eso me ha servido también todo esto para visibilizar ese que encuentro que es un problema súper importante. Bueno, no sé si alguien tiene algo que agregar. Yo creo que la colega habla algo súper interesante, particularmente pensando en que los fondos de música en algunos, me parece que la mayoría de sus líneas son nacionales. Sí, sí. Si quiere puedo agregar también. Desde el estallido social, desde mi experiencia, nosotros formamos una agrupación con una gran cantidad de músicos de aquí de Punta Arenas, de que nos denominamos los músicos del pueblo. ¿Por qué? Fue un grupo de WhatsApp que nos empezamos a mí me invitaron y todos empezamos a agregar gente que éramos músicos en distintos géneros musicales, folclóricos, de rock, clásicos, bachata, música urbana, cumbiero, de todo. Y nos empezamos a presentar en la Plaza de Armas desde el día 20 más o menos, de octubre, hasta febrero, diciembre, enero. Yo creo que en total hasta la última presentación que hicimos, creo que fue un viernes, me parece que fue el viernes 9 de marzo, que fue por primera vez que nos reprimieron, Carabineros nos atacó sin provocación nuestra. Fue la única vez que nos dispararon directamente lacrimógenas al escenario y nos tiraron gases. Hasta ese minuto yo creo que completamos no te miento si fueron 50 presentaciones, de 1 a 2 horas, todos los días. Y sirvió mucho para darle soporte a la gente que aquí en estas condiciones de frío salía a marchar casi todos los días. Fue nuestra principal misión o no sé, una manera de darle sentido a lo que sabíamos hacer era entregar ese apoyo, ese calor. Y lo que ha pasado ahora un poco con la pandemia, siento que si bien muchos artistas, el discurso de protesta un poco se ha quietado, de cierto modo, se cambió la temática. Porque si bien vemos que hay mucha producción circulando en YouTube, gente autoproduciéndose o compartiendo, haciendo microfestivales o microencuentros online, creo que la temática social se ha perdido bastante porque nadie, no sé, nadie se ha atrevido a encarar de verdad una raíz de fondo que puede tener este confinamiento. Sí, por lo tanto, el discurso se ha cambiado en el sentido a cuidarnos todos, a quedarnos en casa, pero como que la protesta en ese sentido se ha detenido y no tendría por qué haber sido también, porque es una manera de comprender también de que este confinamiento no es saludable.
paradójicamente, contradictoriamente, a lo que, que lo hacen para que estemos en una mejor condición de salud. Pero bueno, sabemos que no es saludable mentalmente, emocionalmente, y a nivel inmunológico. Yo soy músico, no soy médico ni científico en la área biológica, pero tengo sentido común, y todos estudiamos alguna vez y sabemos que el sistema inmune tiene que ver también con nuestra relación interpersonal con otros seres humanos. Entonces, eso puedo decir, y lamentándolo también por muchos colegas músicos, músicas, compositoras que nos lo están pasando también, porque ha sido difícil vivir para ellos una vez que se han suspendido. Hay mucha gente que vive tocando en la noche, que vive tocando. Y realmente está bien invisibilizada, y ahora uno se da cuenta de que lo están pasando mal también. O sea, se visibiliza más también. Como sociedad también, como que ahora mucha gente dice, oh, esto es así, y la gente pasa hambre, no me había dado cuenta. Y son cosas que en realidad siempre habían pasado, pero ahora se hacen un poco más visibles. Eso porque quería aportar por esta vez. Víctor. Vale. Concuerdo con lo que dicen los dos compañeros. Hay un lanzamiento popular, digamos, desde el 18 de octubre que puso al arte, digamos, principalmente a las manifestaciones callejeras, como al frontis, ¿cachai? Como que hay una primera línea más bélica, digamos, confrontacional, y hay una también como una especie de primera línea de creación que está como ebulliendo, ¿cachai? De una manera impactante, sobre todo en lo que era como los alrededores en el centro de Santiago, de Plaza Dignidad, de la Dignidad. Eso hizo que las personas también comenzaran a ver como los transeúntes, ¿cachai? Como a los artistas los empezaran a sentir más presentes, ¿cachai? O de hecho estaban más presentes, empezaron a visibilizarse más. Y a también como generar más conciencia, el tema de la creación que no ha parado nunca. En ese momento, no sé, pues lo mismo que comenta Sergio, de estar tocando en la calle y parar la calle y que la comunidad, digamos, se acerque a esta manifestación artística, empieza a generar como un fortalecimiento humano, yo creo, como espiritual de los que lo están viviendo, que somos todos finalmente. Hay algunos que van más al choque y otros no, ¿cachai? Pero en redes sociales se comparte todo eso, ¿cachai? Y después, bueno, el tema como del confinamiento que menciona Sergio, también hace que el arte, digamos, se visibilice más, porque empezáis justamente, como tenéis encierro, y bueno, y de repente hay personas que también podéis ser muy creativo, muy creativa, pero te empezáis a bloquear. ¿Y a qué acudes en ese momento? Acudes a escuchar discos, acudes a leer libros, acudes a recorrer museos virtuales, ¿cachai? Como a absorber, curiosamente, quizás no tanto el partido de fútbol, ¿cachai? Sino que otras cosas que te distraigan. El boom que ha tenido Netflix ahora, por ejemplo, o todas las plataformas Spotify, esto mismo que estamos haciendo ahora, que finalmente es como visibiliza, como te decía, como a la creación como parte fundamental del desarrollo del ser humano, ¿cachai? Que antes como que tú lo tenías como medio, algunos más son más conscientes que otros, pero en general como que está medio apagado, no sé, como poco valorado, ¿cachai? Eso también pasa en términos políticos, como que lo que decían Emilia, de estar como todos los años concursando, ¿cachai? Como no se entiende, no se visibiliza y no se asume que el arte y la cultura existe en todas partes, pero en el fondo lo que vamos a entrar más adelante, como la educación artística y la creación son parte fundamental del desarrollo integral de las personas, ¿cachai? No están al margen de comer, de respirar, de la salud, de la vivienda. Tiene que ser un derecho, la educación tiene que ser un derecho, ¿cachai? Y eso es como que yo creo que se está como viendo ahora. Por lo menos acá, no particularmente los músicos, pero en la región de Aysén, como que el tema de la pandemia, como te decía, por un lado ha hecho que se corte todo, ¿cachai? Nosotros, bueno, yo trabajo en una educación cultural y tenemos como todas, recién nos estamos activando desde junio, julio, por ahí,
Entonces, 6 meses parados, ¿cachai? Significa también 6 meses, no solamente de nosotros, sino que de todas las áreas artísticas, sin conexión con el público, y el público también sin poder acceder a las obras, y por otro lado, sin trabajo, po, ¿cachai? Y el sin trabajo acarrea, como decía Sergio, no solamente el tema económico, que también es súper fuerte, pero también te empieza a afectar a nivel de estrés, que personas que tienen que dejar sus hogares porque no les alcanza, entonces van a otro lado, empiezan como a vivir con el tema de hacinamiento. Pero curiosamente acá, o sea, no sé si curiosamente, afortunadamente, se han generado redes de apoyo, así como redes de apoyo importantes que se han logrado como poner de acuerdo y organizar rápidamente, lo que desencadenó, o sea, desembocó en un catastro que hicimos acá, como autoconvocado, digamos, donde participó un número significativo de personas que a su vez representaban no solamente al individuo o a la agrupación, sino que también a las personas que están alrededor, a la familia, por así decirlo, a las personas que dependen económicamente de ellos. Entonces, ese número, 100 y tanto, se amplió como a 300 y tanto, y con ese estudio, digamos, más una carta con 70 y algo de agrupaciones y artistas de la región, lo pusimos sobre la mesa de la Intendencia, del Gobierno Regional y de la Seremi de Cultura, y pudimos entrar a dialogar. Y eso fue súper importante porque no sé si ustedes cachan, pero en varios lados se bajaron muchos fondos, se cortaron incluso concursos que estaban ya en camino, y acá ocurrió lo contrario, logramos como a partir de eso, de esa unión que se generó y que va en paralelo, ¿cachai? Hay grupos de trabajo, de comunicaciones, de lo social, la parte social, la ayuda a los compañeros y las compañeras que están más mal, y por otro lado está la comisión de estudios, que son los que van directamente como ahí a las bases, a revisar, a estudiar, a compararlo con concursos de otras regiones. Entonces como que eso ha hecho como fortalecer un poco dentro de lo machacados que estamos, ¿cachai? Fortalecernos, como reconocernos como parte de lo que es como el ecosistema creativo, y también como valorarnos y apoyarnos entre todos. Eso como que la hice muy larga, parece. Sí. Bueno, sería súper interesante conocer un poco más de la experiencia que tú comentas, porque yo creo que hay un punto que es bien común en realidad, particularmente en las regiones, y que como conversamos, tiene que ver con la concursabilidad, pues este concepto del concurso, del tener que concursar para poder adjudicar un proyecto y financiar un trabajo creativo. Yo creo que también nos va mostrando y nos va revelando ciertas asimetrías al interior de los mismos, de las mismas agrupaciones, es decir, versus un grupo emergente que tiene menos probabilidades de adjudicar un fondo versus también otras agrupaciones, y de alguna manera se genera un ambiente competitivo que muchas veces no ayuda al crecimiento de las escenas locales, sino más bien muchas veces termina siendo una condicionante. Y yo creo, no sé, a mí particularmente siempre me ha preocupado un poco eso de los fondos de cultura, porque siempre cuando uno ve, particularmente en el caso de los fondos de la música, cuando, no sé, uno suele ver los resultados de los fondos de la música, tenemos casi un 50% en Santiago, un 50% en regiones, pero del 50% en regiones, un 50% de ese 50% está en Valparaíso, y el resto es un par de cosas por ahí al norte, un par de cosas al sur, y claro, pues uno muchas veces ve que eso también tiene un relato con respecto a las regiones en las cuales también hay muchas veces menor acceso a ciertas cuestiones culturales, porque también tienen menor financiamiento. Mira, yo creo que perdón. Sí, dale. Que acá en la región particularmente ocurrió algo súper interesante. Bueno, si bien el MINCAP abrió estos fondos de emergencia que se acabaron al tiro, la verdad, que duraron súper poco, la región, digamos, a través de la Seremía, tomó el mando de estos recursos, que eran los recursos propios de la región, y los trabajó directamente con las organizaciones. Eso me pareció un gran acierto, porque también las organizaciones, acá se nota, digamos, que hay un trabajo bien estrecho y mancomunado entre la Seremía de Cultura de acá de la región y varias agrupaciones, música, teatro, danza. Entonces hay una relación bastante horizontal. Entonces este año ellos abrieron ese programa, que en el fondo fue apoyar a los proyectos que
que presentaran las organizaciones no fue concursable, entonces eso fue súper interesante. Todos los que quisieron presentaron sus propuestas, ¿cierto? Hubo festivales de danza, de teatro. En mi caso presentamos un programa de radio que se transmitió en varias localidades de la región, con incentivos también a los músicos que participaban, a los artistas que participaban. Entonces, ¿quién mejor que, digamos, que la propia región es la que sabe lo que está pasando? Es la que hace el seguimiento de cómo funcionan las compañías, de cómo funcionan los grupos, ¿cierto? Cómo funcionan los festivales. Entonces, en ese sentido, yo creo que es tan importante tocar este tema y discutirlo entre nosotros, que nos dedicamos a esto, que trabajamos con fondos, que trabajamos con proyectos, de que se tiene que acabar de una vez por toda esta concursabilidad. Porque al final siento que ya si en el fondo nosotros somos el sur del planeta, más encima somos el sur de Chile, o sea, es como que ya cada vez siento que se nos relega esa imagen, ¿te fijas? Entonces creo que a través de esas pequeñas cosas puede ir cambiando la situación de vida y de bienestar también, del arte y la cultura en cada región. Porque ¿para qué estamos con cosas? O sea, ahora también con todo este tema virtual, y hace mucho rato nos venimos dando cuenta que da lo mismo vivir en Santiago o no. Antes uno pensaba, yo cuando me fui a Santiago era como chuta, y ahora ¿cómo lo voy a hacer con la música? Voy a vivir en regiones, va a ser más difícil. Siempre el trampolín era Santiago, pero ahora con los medios no es así. La verdad es que uno puede saltar al mundo de cualquier lugar en que estés, pero para eso tienes que estar bien apoyado por tu entorno político-cultural, creo yo. ¿Cómo lo ves, Sergio? Sí, comparto plenamente lo que dicen todos los colegas. Ahora, en los albores de una nueva constitución, creo que pasa también porque el arte y la cultura sea un eje importante dentro de la constitución. No puede ser un agregado, no puede ser solamente una linda vestidura para una sociedad, porque el arte y la cultura es la esencia de la sociedad. A través de la creación nosotros estamos transformando la realidad de quienes conviven junto a nosotros. Nosotros somos los que ponemos a la vista nuestra mirada y hacemos reflexionar a la gente. Nosotros somos los artistas, somos los creadores, somos los que buscamos lo nuevo, por eso estamos creando. Nosotros no podemos estar pensando también solo en nuestro bienestar como artistas, porque nosotros también somos los encargados de entregar un bienestar espiritual también a las personas y a la sociedad. En base a eso también, como digo, tiene que ser un eje el arte y la cultura en una nueva constitución. Nosotros tenemos que velar porque eso se cumpla y que el arte y la cultura no siga siendo lo que es en nuestra sociedad producto de una constitución que no tenía intereses culturales, más allá de reconocer que el arte es bonito. Claro. Y que tenemos que pagarlo para demostrar que culturalmente sabemos un poquito de música y de ópera, o de que reconocemos un poquito el folclore. Pero no es así, es la esencia misma. Por otro lado, lo de los fondos concursables, siento que hay iniciativas que ya no tendrían por qué seguir siendo concursables, ya no pueden ser proyectos. Un proyecto es cuando algo nunca se ha hecho, pero si una iniciativa ya tiene 4, 5, 6 versiones, no puede mantenerse como un proyecto. O sea, el Estado, que somos todos, y el gobierno que administra el Estado, tiene que tener lineamientos fijos también que se potencien. Orquestas en todas las regiones, escuelas de música, conservatorios, escuelas de música de folclore, que obviamente el folclore que se va a enseñar en Magallanes va a ser distinto al folclore que se puede enseñar en Atacama, en Chuquicamata, en Valparaíso. Pero tiene que tener también una verticalidad y una esencia, una médula común.
tenemos que también, tenemos modelos muy cercanos como el modelo argentino de cómo trabaja, de cómo se incorpora la música, también desde esta visión a la educación. Pero no podemos pensar en incorporar ciertos programas o mejorar programas escolares de música o de arte si en nuestra Constitución esto no tiene ningún peso, ningún sustento. Y otro dato importante, que yo siempre lo converso con amigos, es un dato a veces un poco redundante, pero nunca está de más citarlo, sobre todo en este encuentro y una plataforma que tiene visibilidad, es que no sé si ustedes saben cuánto cuesta pavimentar 1 kilómetro de carretera en Magallanes. ¿Cuánto sería? 1.000 millones de pesos. Entonces, cuando uno tiene una iniciativa y pide 900 millones de pesos para hacer una orquesta y financiarla por 2 años, una orquesta profesional, es mucho dinero. Pero si pavimentamos de aquí a la esquina, por favor no me cobres 2.000 millones porque es muy poco. Nadie va a licitar con ese valor. Cobren más, por favor, para que se lo adjudique a alguien. Ahora, si vemos un poco las cúpulas sociales y las élites financieras que están ligadas a la construcción, podemos ver también hacia dónde se direccionan los dineros y no se canalizan directamente al arte. Eso. Claro, bueno, ahí yo creo que hay un aspecto que igual es súper importante de conversar y que tiene que ver, y que junta un poco la pregunta siguiente que tiene relación con cuál es el rol de la música en el contexto educacional y de los músicos en el contexto educacional y cómo se vinculan estos aspectos. Y que también se relaciona con lo que tú comentabas, Sergio, que tiene que ver con la nueva Constitución, es decir, cómo de alguna manera también, además de la percepción que nosotros tenemos respecto a ese vínculo entre la educación y la música, cómo también nosotros nos vamos imaginando que el arte, o cómo creemos que el arte puede llegar a tener un rol importante también en la forma en la que nosotros discutimos y acordamos el cómo la sociedad se va a organizar. A mí me parece que eso también es un aspecto bastante interesante de ir reflexionando. No sé cómo lo ves tú, Víctor, también desde el punto de vista de la gestión cultural. Sí, mira, bueno, concuerdo con lo que dijo Emilio y con lo que dijo Sergio, de que en el fondo la cultura o las necesidades culturales tienen que emanar como de los territorios. Así, lo que mencionaba Sergio, no es el mismo folclore, o no se valora de la misma manera cierto tipo de folclore dependiendo de donde tú estés. Y en el sentido bueno, antes quería hacer un paréntesis respecto de algo que mencionó Emilia, que tenía que ver con el tema de las regiones o las cuotas que hay para los proyectos. Está mucho también el tema, que ayer lo leía en una reflexión de un músico también, creo que era un chelista, donde hablaba de que en el fondo se ponía a competir o se esperaba de una acción cultural o artística el mismo impacto en términos cuantitativos que una gran empresa, digamos, o la industria. Entonces eso no es factible, o es un error ponerlos a competir de esa manera. Sin embargo, en los fondos muchas veces se hace, y te piden el impacto de tu proyecto. Y tu proyecto puede tener un impacto súper positivo o súper profundo en las personas que participan de él, o en los espectadores, ¿cachai? Como transversal, incluso los artistas mismos, pero pueden ser 100, ¿cachai? Eso es lo que nos pasa acá en la región de Aysén, que tenemos pocos espacios, y más encima somos pocos. Entonces, y producir acá es caro, entonces todo nos juega en contra. Y en el sentido de la educación artística, mira, nosotros desde la gestión cultural hemos estado permanentemente, al principio desde el festival de teatro que hacemos, que se llama Patagonia en Escena, que tiene este año su 10ª versión, se me fue, pero por ahí, 9ª. Pero tenemos más versiones entre medio. Hemos estado incorporando talleres, siempre en los festivales hay como conversatorios, talleres y cosas así, como pequeñas experiencias exploratorias o de acercamiento hacia una cierta disciplina.
Y posteriormente empezamos a generar, en el sentido de la formación o de la educación artística, como no solamente en el aula, ¿cachai? No solamente entendiéndolo como algo que tiene que estar en una sala de clases, sino que puede estar en otras partes. Lo que ocurre acá en Aysén es que hay poco espacio o ninguno de profesionalización en ese sentido, ¿cachai? No hay ningún lugar donde tú puedes estudiar algo, una carrera artística. Tú puedes tomar talleres con profes, ahí está la escuela de música para los niños, que hay las niñas y las niñas, ¿cachai? No sé si tienen cursos para grandes, pero en general no hay. Entonces empezamos a comunidad, digamos, a ocuparnos de eso, ¿cachai? Que también es otra forma de ver las cosas, en vez de estar como esperando que el Estado lo haga, uno también tiene que saberse como ciudadano y actor político dentro de una comunidad, ¿cachai? Y ahí tienes que empezar a hacer, pues, ¿cachai? O sea, ya dejamos de patalear y entonces empezamos a hacer. Y en ese hacer se ha dado, estoy hablando de la experiencia mía personal y de la agrupación en que trabajo, no sé como los colegas en qué están. Empezamos a traer talleres más largos, ¿cachai? Como más, donde las personas que participen adquieran realmente una habilidad nueva, ¿cachai? Como profundicen en los conocimientos, se queden con herramientas, incluso, no sé, el año pasado hicimos un taller de marotes, que son marionetas como tamaño humano, entonces compramos todos los materiales, trajimos una profe que es francesa, que llegó hasta acá, hizo el taller, tuvo 2 semanas intensas, después volvió, entre medio los participantes se quedaron con su material, podían venir a trabajar acá, que estoy en el espacio donde arrendamos de trabajo, y se quedaron después con su marioneta gigante, y después la pueden ocupar para hacer cosas, ¿cachai? No es solamente como que aprendí algo, sino que me quedé con un producto. En la marcha del estallido social, las marionetas eran como la sensación, pues, así como andaban paseándose, gritando, cacerola y todo, entonces eso, y por otro lado están como los planes que ya están instalados, que hay varias cosas, está el SECREA, por ejemplo, que son del ministerio, están las escuelas de rock, que también son del ministerio, que me parece que antes funcionaban mejor, como que las escuelas de rock como que han tenido un proceso inverso, como partieron como con muy intensos, trabajando específicamente con estudiantes, y después, o sea, muy intenso me refiero como no sé, pues, estaban una semana con un profe, otra semana con otro profe, ¿cachai? Tenían como un mes o algo más, terminaban con un producto también, que participaban en grabación de un disco, y ahora las escuelas de rock duran 3 días. Bueno, no sé qué pasa este año, cambió, pero en el fondo yo participé en la última, y eran 3 días donde tú estabas 2 horas con una persona hablándote de algo, y en muchos casos que también tiene que ver con la pertinencia territorial de lo que estáis enseñando. Nos empiezan a explicar en una pantalla con un PowerPoint acerca de cómo hacer sonido en ciertas circunstancias, ¿cachai? Tecnológica y cuestiones con herramientas que acá ni siquiera están, entonces no tenía ningún sentido sentarse a mirar una cosa que yo no comprendo, ni siquiera lo he visto, ¿cachai? Ni siquiera tengo un acercamiento mínimo a eso, entonces yo creo que tenemos que, dentro de la educación artística, a distintas escalas, ya sea como desde la primera infancia, digamos, hacia arriba, incorporarla como elemento fundamental, así como estamos, tiene que estar también, como decía Sergio, como en la Constitución, no puede ser como que esté como en el aire, ¿cachai? O que esté mencionado, pero después no esté la bajada de dónde salen los recursos, de qué manera se aplican, etcétera. Tenemos que organizarnos como ciudadanía, hacer presión, estudiar también, como que no podéis como hacer presión solamente tirando notas a la prensa, ¿cachai? Como que eso igual es válido, pero tiene que haber algo detrás, y es algo detrás también entenderlo como que no puede ser solamente, no sé, queremos que saquen los concursos, ya, pero ¿de qué forma lo hacemos? ¿Cachai? ¿Cómo lo ordenamos? ¿De qué manera podemos, de qué manera proponemos que eso se reestructure? ¿Cachai? Porque finalmente yo me lo cuestiono también, nosotros llevamos muchos años de trayectoria con distintas iniciativas, y no es que yo lo piense, pero en el fondo las personas nos dicen, no sé, ustedes no deberían ya estar concursando, ¿cachai? Pero ¿qué pasa si después todas las iniciativas ya tienen 10 años de trayectoria o 5, vaya a tener un montón, ¿cachai? Entonces, ¿cómo van a sostenerse? Eso es como difícil, ¿cachai? Como imaginarse cómo se puede sostener eso como en el tiempo, si es exponencial, crece exponencialmente. Y también cuesta, también concuerdo con lo que decía Sergio, que cuesta mucho a las iniciativas jóvenes o a las agrupaciones jóvenes, les cuesta de repente surgir. Pues lo mismo es como cuando tú estás cuando buscáis pega en cualquier cosa, digamos, como que te piden años de experiencia. Chuta, pero vengo recién saliendo, no tengo años de experiencia. Puedo ser capo, pero no tengo años de experiencia. Entonces también ahí hay como, yo creo que hay que ordenarnos, exigir que el arte sea parte del currículum de todas las cosas, digamos,
no solamente como en el colegio, como te decía, y tenerlo más presente, tenerlo, valorarlo más. Estuve en una experiencia acá hace poco que hizo el área de educación del Ministerio de las Culturas, de la Ceremi, que fue piloto porque, o sea, en todas las regiones tenían programado algo para el año, ¿cachai? Estructurado. Y llegó la pandemia en marzo y se les derrumbó y tuvieron que empezar a solucionar, ¿cachai? Y ahí inventaron a todas las personas que están trabajando, digamos, que participan, que tienen un vínculo directo con los estudiantes, con los chiquillos y las chiquillas, organizaron módulos de trabajo donde nos poníamos a dialogar en torno a qué es lo que era la educación artística. Pues, y entonces me tocó participar en uno de esos como activador, le llamaban. Y tuve una contraparte que es un artista visual de magíster en educación artística, que se llama David Quintero, que es de Valpo, y con él nos tocó trabajar, hacer dupla, digamos, y él tenía una forma súper particular de abordar la educación artística, que es como primero, nada está mal, ¿cachai? Como todo puede entrar, como tú puedes probar siempre, y finalmente lo que enseñaba o lo que potenciaba o intentaba activar es que tengáis como incorpores en tu vida la creación para resolver cosas, ¿cachai? No solamente para ser artista, no solamente para ser cantante, para ser músico, para ser pintor, sino que para tener como la capacidad de reaccionar o de reinventarse a partir de las condiciones que tenga, ¿cachai? Eso tiene que ver también con parte con lo biográfico, etcétera, etcétera. Eso, yo creo que la educación artística tiene que estar presente y tenemos que nosotros ejercer presión para que eso ocurra, presión y proposición hacia autoridades y hacia el Estado. Gracias, Víctor. Emilia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, También eres profe y también estás dentro de la universidad por ahí y formas profesores, entonces me parece que puede haber algo interesante también en ese sí, círculo. o sea, creo que para mí últimamente ha sido un tema de reflexión súper grande como la formación, bueno, a través de la música del ser humano, ¿ya? Primero, antes de tocar un poco más ese tema, quisiera comentar una reflexión también o sea, quiero compartir, que tiene que ver con uno de los conceptos, yo creo que más malos que le ha hecho el neoliberalismo a nuestra sociedad, que es el concepto de la estandarización. La estandarización del conocimiento, de la forma de adquirir el conocimiento. Eso en el fondo nos puede sacar todo el alma que tengamos de un pueblo, de una cultura, ¿te fijas? Y entonces eso me parece que también es un tema que a lo mejor para otra vez que tratarlo porque me parece interesante, de cómo en el fondo nos hemos ido alejando también de la relación con lo más holístico a lo mejor, ya la cosmovisión, que por lo que estamos insertos, ¿cierto? La industria, el cumplir, ciertos modelos de programa y eso, lo hemos desarraigado totalmente de nuestra forma. Bueno, y con respecto a la educación, pienso que de verdad la música, yo hago clases en la Universidad de los Lagos hace 14, 15 años ya, ni me acuerdo, muchos años, y mi especialidad es la música latinoamericana, y me he dado cuenta cómo a través del trabajo grupal, ¿cierto? De la valoración también que se hace a través de la música, de nuestras culturas, de las culturas que a nosotros nos dieron la vida, los estudiantes pueden tener otra forma de relacionarse con el mundo, entre ellos, ¿ya? Al trabajar, digamos, la educación a través de la música, estás trabajando tantas cosas transversales, el respeto por lo que el otro tiene que decir, o por lo que el otro quiere decir, y de la forma en que lo quiere decir. Entonces, siento que la educación musical, en mi caso particular, o la educación artística en general, ni siquiera debería ser cuestión si está inserta, ¿no? en una sociedad.
Creo que la música y las expresiones son inherentes al ser humano desde que empezar a hablar. Entonces, como te decía yo, relacionándolo con lo anterior, nos han desarraigado un poco de eso, que es lo más natural que tenemos, que es la forma de comunicarnos a través del arte. Entonces, recuperar eso, creo que tenemos una pega súper importante, y sobre todo los que enseñamos a los que van a ser profes, para que ellos continúen esa pega. Eso podría comentar, digamos, acerca del tema. Súper. Sergio, no sé si tú también, me parece que en la Universidad de Magallanes también hay un programa de formación de profesores de música, si no me equivoco. Sí, también existe la carrera de pedagogía. No tengo participación sobre la carrera, trabajo en el Conservatorio de Música y no tenemos esa ligazón. Ya. Pero sí me parece lo que dice Emilia, sobre todo la educación actual, que está basada en un modelo de competencia. Es fundamental producir un poco ese cambio. O sea, no podemos, tenemos que volver, no sé si un modelo antiguo, pero no podemos seguir trabajando en ese modelo tan tecnócrata que nos pide indicadores para todo, cualitativos, cuantitativos. Y ahí a mí se me cruza también una cuestión que tiene que ver un poco con el contexto también que nos tiene acá y que tiene relación con la universidad. ¿Cuál creen ustedes que es también el rol de la universidad a propósito de las temáticas de creación? Es decir, cómo la universidad también tiene ciertas responsabilidades en función de crear ciertos espacios en los cuales la creación se pueda llevar a cabo y también se pueda ir difundiendo. ¿Permiso? Sí, adelante. Yo creo que el rol de la universidad es fundamental, pues son como el pilar de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, también hay que repensar la estructuración, como se hablaba, pues, ¿cachai? Como de que no sea tan vertical también. Acá no pasa, porque la universidad lleva poco tiempo y es como todo acá es pequeño, ¿cachai? Los alumnos se conocen entre todos, ¿cachai? Como que como la comunidad educativa se conoce, entonces, o sea, no es que no sea vertical, el profe obviamente va, pero hay harto como de diálogo, ¿cachai? Como es lo que podría imaginarse uno en épocas más antiguas. Nosotros estamos como siempre atrasados un poco, lo cual no significa algo negativo. Y en lo particular, claro, yo creo que la universidad debiese generar, no solamente, vuelvo a lo mismo que decía, no solamente como carreras artísticas, ¿cachai? Sino que reflexiona en torno a eso, como incorporarlo en todas partes, de manera transversal, como lo que presento, o sea, como siento que tiene que estar como en toda la vida presente del ser humano, el arte y la creación. Entonces, ahí la universidad también tiene como una tarea y un deber, y yo siento que por lo menos acá, no sé, no sé cuánto tienen que cumplir también respecto de metas y de cosas así, pero por lo menos acá la Universidad de Aysén está justamente a partir, o sea, lo están haciendo desde antes, tienen como actividades por ejemplo, en invierno como que tienen escuelas así como intensas, ¿cachai? Intensivas, donde no solamente los estudiantes, sino que la comunidad, que ya empezáis como, ¿cachai? Como a abrir el tema, empieza a participar y a vincularse. Eso debiese ser, me parece que pudiese ser permanente, capaz que no están todavía los recursos o quizás esperemos que después de esta nueva constitución, ¿cachai? Las universidades tengan esa capacidad de poder administrar recursos para insertar el arte, digamos, tanto en la formación como de pregrado, ¿cachai? Como también en el vínculo con la comunidad. La UAICN ahora está haciendo diálogos, ¿cómo se llama? Conversemos de cultura, por ejemplo, que está instalando a partir de una plataforma académica a los artistas y los gestores, los artesanos, ¿cachai? En la dinámica de que esto también es parte de lo que queremos como sociedad, ¿cachai? Como que ahí eso... Yo creo que la universidad debiese tener mayor protagonismo, pero para eso también se necesita como mayor cantidad de recursos y también, como vuelvo a lo que dije delante, como a la participación ciudadana, como acerquémonos nosotros también a la universidad, dialoguemos con ellos, ofrezcamos cosas, ofrezcamos nuestros productos, seamos creativos también, así como para que sea como algo a largo plazo y no puros talleres cortitos, ¿cachai? Eso. Emilia.
Sí, bueno, es algo súper similar lo que pienso. Bueno, nosotros en la universidad tenemos la bonita experiencia de que siempre hemos tratado de vincularnos harto con la comunidad a través de giras y en realidad somos como una gran familia, pero claro, yo creo que el rol de la universidad primero es darle un sitial importante a los creadores dentro de su institución. Porque como lo hemos conversado muchas veces en la carrera, ¿cierto? Por cosas establecidas, digamos, de mucho tiempo, se considera lo académico, ¿cierto? Como una lista de cosas donde la creación no está incluida. Estoy hablando de la parte académica. Yo creo que esa barrera se tiene que romper porque en la creación también hay investigación, también hay una metodología, también hay un sistema, digamos, que uno utiliza al momento de crear. Y estoy muy de acuerdo con que la universidad como institución tiene que abrirse a la comunidad. Todos los conocimientos, todos los descubrimientos, los avances, la cultura, el arte tiene que estar en función de la comunidad en la que está. Y que la comunidad la sienta cercana. Entonces yo creo que ese es el camino, en el fondo, de abrir a la comunidad la universidad. Sí. Sergio. Sí, es menos fácil para una sociedad abrirse un poco también al disfrute del arte y la cultura si apenas tiene la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas. Entonces es difícil también poder tener estas otras virtudes. Nosotros en la universidad y en el conservatorio en particular tenemos mucho vínculo con nuestro territorio. Llevamos la música a lugares siempre apartados y también a lugares que concentran población y gente. Tratamos de estar presentes en la vida de las personas. Y la educación, claro, la educación artística o la educación musical no puede pretender convertir a los 30 o 40 alumnos que uno tiene en el aula en potenciales músicos o potenciales artistas. No, porque no es así. Yo siento que el error a veces de muchos docentes de música es que pretenden que la sala de música es un espacio para tocar, para cantar o para crear música. Y no es tan así. Yo creo que los espacios para fortalecer la interpretación y la creación quizás no están en directa relación con el programa escolar. En parte sí. Ahora, la creación no tiene que ver solamente con la inventiva de traer algo nuevo, sino también el intérprete cuando está tocando, está haciendo un acto creativo también, desde ya. Hoy en día recién las universidades, desde el año 2013 en adelante, la Universidad de Chile empiezan a incorporar la creación con un mismo valor que puede tener una publicación científica en una revista indexada, por ejemplo. Cosa que no ocurría y todavía en realidad no ocurre, todavía está como esa duda así, oye, pero tú hiciste una canción nomás y yo fui a Alemania a hacer una ponencia científica nomás. Entonces, claro, porque ese científico que se formó en una escuela tampoco nunca se le enseñó que esto tenía un valor importante, porque por lo tanto él no lo aprecia. Nuestras autoridades tampoco. Por eso dije en un principio que un poco el arte y la cultura venía un poco a vestirnos para tener un traje más elegante como sociedad, pero no es el traje, es la piel del ser del social, es la esencia, es el interior, no es que la piel. No es el traje que uno se pone al final, pero para nuestra sociedad chilena es el trajecito que se ve y pega, que te hace sobresalir un poco sobre el resto. Y creo que también linkeando un poco esto con lo que fue el movimiento social de octubre y hoy en día lo que vivimos en confinamiento, siento que en una primera etapa de octubre a diciembre en adelante, a febrero,
un poco se protestó por algo local, por algo más que tenía más que ver con un descontento social, pero hacia nuestro gobierno que administraba de turno. Creo que un poco hoy el discurso se está cambiando no por cambiar un sistema de gobierno, sino por cambiar un modelo. O sea, yo creo que lo peor que nos puede pasar como sociedad es que cuando volvamos a estar como era todo antes, ojalá que no sea como antes. No nos podemos conformar a hacer lo que éramos antes, porque ya sabemos que las cosas ahora se han sido más visibles. Los problemas sociales ahora son más visibles, pero son problemas que siempre han estado. Los abusos de poder. Y ojo también con la normalización de muchas cosas que las tratamos que nos hacen ver como que son cotidianas y normales, pero a veces no es. Tenemos que ser críticos, pero no tenemos una sociedad que es muy crítica, tenemos una sociedad que es muy conformista. ¿Por qué? Porque es una sociedad que no le gusta hacerse mucha mala sangre ni mucho malo rollo. Yo trabajo, sea quien administre el Estado, el gobierno de turno, tengo que trabajar igual, dicen. Entonces, claro, no importa mucho a esa persona que se levanta a trabajar a las 6 de la mañana y llega a las 10 de la noche a su casa, si es que llega, no le importa mucho si nosotros tenemos 2 premios Nobel de arte, si tenemos pintores que han sido famosos, si tenemos grandes directores de cine, si tenemos los tremendos actores y bailarines en nuestro país, si tenemos productos de exportación en la literatura. A esa persona no le va a importar. Le va a importar que tenga su plato de comida el día siguiente. Eso. Así es, bueno, en general esto probablemente no, o sea, el contexto nos debería llevar a reflexiones profundas respecto al rol del arte en la sociedad, de la universidad en la sociedad y de cómo también nosotros pensamos en la organización del Estado, del cómo convivimos también nosotros entre nosotros y cuál es el rol que tiene el arte respecto a eso. Yo les agradezco la participación de cada uno de ustedes, les agradezco también poder haberse dado el tiempo de conectarse con nosotros y poder de alguna manera generar un espacio de diálogo, un momento de diálogo en el cual también nosotros podamos darnos cuenta de que las problemáticas que de alguna forma las instituciones estamos viviendo, los mismos artistas que somos parte de las instituciones, no es una cuestión unitaria, sino también son temas que son compartidos y que tienen cierta relevancia. Espero que en algún momento también nosotros podamos seguir conversando y las universidades de la zona sur austral, además de las agrupaciones culturales que están al interior del territorio, podamos generar una relación virtuosa que finalmente nos ayude a tener esta actitud propositiva que nos señala Víctor. Es decir, también creo que es rol de la universidad poder ver qué es lo que pasa en el entorno y poder abrir los espacios para acoger aquellas ideas de las agrupaciones culturales, en general de los distintos actores culturales que se desarrollan al interior del territorio. Bueno, como el tiempo ya se nos está yendo, yo le doy las gracias a los auditores, a quienes nos hayan estado acompañando a través de las plataformas de ULAGOS TV, del Facebook de la Universidad de Aysén y también de la Ventana Cultural de la Universidad de Magallanes. Nosotros, bueno, posterior a esto hay una nueva mesa sobre literatura que también probablemente nos va a entregar reflexiones y nos va a proponer ciertos temas que son de sumo interés también para todas las comunidades universitarias. Yo les doy las gracias de verdad a ustedes y espero de todo corazón poder tener en algún momento también más diálogos y más instancias en las cuales las distintos actores de la zona sur austral puedan ir dialogando respecto a aquellas problemáticas que nos aquejan como artistas. Así que muchas gracias.
no, espero Gracias por la invitación. que nos veamos pronto. Sí, gracias. Gracias a quienes nos Los lagos. escuchando igual. Así que un saludo. Saludos, muchas gracias. A todos.